Muy bien. Bueno, estamos ya de regreso. Muchas gracias. Como es costumbre, inmediatamente después del receso, lo que vamos a hacer es a solicitar a 4 de las sedes que han estado acompañándonos que hagan sus preguntas. Les pedimos por favor que sean lo más concretas posibles y que se limiten a 2 o 3 preguntas cuando mucho. De acuerdo a la relación que me han entregado, estaríamos contactándonos en primer lugar con la ESCA Tepepan del Instituto Politécnico Nacional. ¿Están ahí? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, su nombre y las preguntas. Muchas gracias. Hola, Melania Salcedo de Escatepepan, buenas tardes. Y la pregunta sería, ¿cuáles son los efectos de la vinculación con empresas para los estudiantes que egresan en cuanto a la inserción en el mercado laboral? 2. Chile es uno de los 40 países con mayor PIB en el mundo, que concentra el 40% de su población en una sola ciudad. Ahora bien, la pregunta es, ¿en sus actuales condiciones una universidad de regiones puede proveer de mejor educación en Chile? Y Chile en América Latina es punta de lanza en educación superior. Esto es por los trabajos en la calidad educativa. Ahora bien, bajo esta perspectiva, ¿cuáles serían las metas a largo plazo en su educación superior? Muy bien, muchas gracias, Esca Tepepan IPN. Pasamos ahora a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Están ahí, colegas? Sí. Muy Hola, bien, buenas adelante. tardes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Habla Luis Manuel Navarro con 2 preguntas. La primera pregunta es acerca del financiamiento. ¿Qué tan exitoso es el sistema de financiamiento para el sistema universitario de Chile entre los que reciben apoyo y los que no reciben apoyo, entre lo público y lo privado? La segunda pregunta es, ¿qué tan efectivo o eficiente es que un solo organismo acredite a las universidades? ¿Cómo está conformado este organismo y cuál es su labor o cuál es su eficacia? Serían Muchas nuestras gracias. preguntas. Buenas tardes a todos. Gracias. Muy bien, ahora le toca a nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Adelante, doctora. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mar de la Vega, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Los Cabos. Nuestras preguntas son las siguientes. Número 1, ¿cuál es el porcentaje de hombres y mujeres en matrícula, tanto estudiantil como docentes? La pregunta número 2, ¿qué sucede con aquellos estudiantes que han recibido el CAE, la hipotecario, el préstamo, que se encuentran endeudados en caso de su deserción? Y la tercera pregunta es sobre la situación de sueldos y salarios de los docentes. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, UABC Sur. Ahora les pedimos a los colegas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. ¿Están por ahí? ¿Sí están? La primera pregunta. Sí. Sí, adelante. ¿Escucha? ¿Cómo se puede asegurar que la creación de un sistema de acreditación institucional obligatoria
¿Podrías repetir? Segunda pregunta. Bueno, sí, ¿podrías repetir la primera pregunta porque se oyó entrecortada, no se escuchó completa, por favor? ¿Cómo? No se está escuchando. ¿Podrías repetir la pregunta, por favor? Lentamente, tal vez de esa manera sí la podamos entender. Ahora. Podríamos, ya va a... Sí. ¿Podrían recoger allá arriba las preguntas mientras el doctor contesta las anteriores? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer eso, ¿le parece, doctor? Muy bien. Bueno, debo decir que no todo lo escuché con la suficiente claridad, entonces creo que una de las preguntas iniciales era respecto de las universidades que están en las regiones de Chile, teniendo en cuenta que Chile es un país muy centralizado. Un tercio de la población está en Santiago, en la capital, y los otros 2/3 distribuidos por el país. ¿Cómo se puede? Entendí que preguntaban por la calidad de la educación en esos espacios regionales. Bueno, yo creo que toda la legislación que se ha generado en esta ley de 2018 busca justamente construir procesos que puedan permitir que haya una mayor homogeneidad en términos de los pasos, los momentos que el proceso de educación puede lograr. Y diría yo que ese sería un primer elemento que podría ayudar a que la educación a nivel nacional no sea muy desigual en términos de su calidad y eficacia. Lo otro es la exigencia de el personal con formación de posgrado, que creo que también puede ayudar en esto. Y lo otro, pues que Dios ayude, ¿no? Porque realmente la ley no hace procesos virtuosos, son las personas, son las organizaciones, los espacios, los que pueden hacer procesos virtuosos. Entonces el cumplimiento de todos estos elementos, mecanismos, ayudará, pero hay universidades que no tienen o no han tenido estos procesos y son buenas universidades. Yo creo también que los problemas de empleo están ayudando a que muchos profesionales se desplacen hacia las provincias, ¿no? en estos países y no permanezcan todos en la capital. También, ¿por qué no decirlo?, los problemas de contaminación de Santiago, que son más graves que los de la Ciudad de México. Creo que hay un conjunto de factores que pueden ayudar, pero al final no hay nada que asegure, ¿verdad?, que vamos a tener una calidad que se extienda de manera más o menos homogénea por el conjunto del país. Las metas a largo plazo tienen que ver justamente con eso, con una educación de calidad,
con una educación pertinente a las necesidades del país y de las distintas regiones, con procesos de transparencia, con procesos de formación profesional mejores, con una mayor vinculación con el mercado laboral. Finalmente tenemos una educación en Chile que busca ser muy funcional al sistema, ¿no? Estar lo más apegada posible a las necesidades del país. Pero son necesidades que no se dan en el vacío, sino que están operando en un sistema económico, político, social muy específico. Así que esas metas son de alguna manera concurrentes con esto. Yo diría que aminorando esta funcionalidad, tendríamos que tomar en cuenta el hecho que la educación ha quedado definida como un derecho, que se intenta que la educación universitaria sea universal, que está planteado la Carta al Niño Dios que sea gratuita para todo el mundo, aún para los que tienen mucho, ¿verdad? En fin, hay procesos que tienen buena intención, pero que yo no estaría seguro de que pueden llegar a buen término. La primera pregunta no entendí muy bien. No sé si quisieran volverla a repetir o ya no es posible. Bueno, los procesos de vinculación con el mercado de trabajo tienen que ver con análisis que se hacen de oferta y demanda en el mercado de trabajo. Es decir, no se está partiendo de lo que, podríamos decir, de lo que yo quiero tener, de lo que a mí me gustaría como transformación económica del país, sino qué es lo que el país está demandando, qué es lo que el sector empresarial está demandando. Entonces, se están haciendo estudios y se supone que los organismos como la superintendencia tendrán que tener en cuenta esto para permitir, posibilitar las carreras que se ofrezcan, particularmente en el plano de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica. Así que esa sería la vinculación. No hay una vinculación de otra naturaleza que no sea más que diagnóstica y la inducción a que las universidades y los centros de educación produzcan aquellos profesionales y técnicos que está el mercado demandando, y para eso se hacen los estudios respectivos de oferta y demanda de puestos de trabajo. Me preguntan, bueno, creo que esas fueron las tres preguntas. De lo que sigue, ¿qué tan exitoso es el sistema financiero, ¿no? Vinculado a lo público y a lo privado? Pues yo pienso que será más exitoso que el sistema anterior, donde todo el mundo tenía que pagar y no había gratuidad, por lo menos para el 60% de la población con menos ingresos, y apoyo para los estudiantes que están en universidades privadas acreditadas, que también pertenezcan a ese 60%. Muchos de los, bueno, no muchos, pero hay analistas que critican que se apoye mucho a la universidad estatal y menos a la universidad privada. En realidad no es así, por lo menos en los porcentajes. Lo que pasa es que las universidades privadas son muy numerosas. Dicen que allí están la mayor parte de los estudiantes de menos ingresos en estas universidades privadas. Pues debe ser en algunas, como ocurriría aquí en México, ¿no? Que hay algunas universidades privadas donde están los estudiantes de mayores ingresos y otras donde están los estudiantes de menos ingresos. En eso creo que no es muy diferente. Y eso se conecta con una pregunta que me hicieron sobre el CAE, que es los préstamos con aval del Estado, ¿verdad? Que se está implementando fondos para la recompra de esos préstamos y también para el hecho de que después de pagar 180 cuotas es posible dejar de pagar. Es decir, hay algunos mecanismos que están tratando de aliviar la deuda de las familias y de los profesionales egresados, ¿no?
¿Qué tan exitoso puede llegar a ser? Pues yo pienso que depende a qué le llamemos éxito. Yo creo que esto facilita el ingreso de aspirantes a las universidades. Como ustedes pudieron ver, en Chile hay en este momento más de 1.200.000 estudiantes de educación superior, lo cual representaría pues como 6-7% de la población del país. Es una cifra alta, es un nivel de cobertura bastante amplio. Yo creo que de los más amplios de América Latina, seguramente no el más amplio. Con seguridad Cuba tiene una cobertura mayor, pero dentro de los países del capitalismo global neoliberal debe ser de los que tienen mayor cobertura en función de la edad de los 18 a los 23 años, ¿no? ¿Qué tan eficiente es que un solo organismo acredite? Creo que es lo que alcancé a escuchar. Sí, bueno, el organismo está compuesto por expertos que son que vienen de las universidades estatales, de las privadas acreditadas, perdón, de las privadas con apoyo estatal y de las privadas acreditadas. Son nombrados por una comisión. Entonces estos espacios de acreditación pueden ser considerados muy centralizados, pero Chile es un país también de tradición centralista. Entonces esto no es sorprendente en el caso de Chile. Me parece a mí que más allá de los problemas hasta cierto punto burocráticos que pueden surgir, porque pues hay que acreditar a muchos y puede ser esto un proceso un poco lento, tiene una virtud y es que le da unidad al proceso, ¿no? Es un tratamiento más o menos común para todos y eso puede ayudar a que se tienda a una mayor homogeneidad del proceso. En el pasado, la acreditación ha sido por organismos privados, pero esto es lo que ha venido a cambiar la ley al crear un organismo público descentralizado para esta función, ¿no? Creo que es un paso adelante, que es una demanda también que venía desde el sector docente y de los estudiantes. Me hacen una pregunta que no tengo la respuesta precisa, que es el porcentaje de hombres y mujeres entre los estudiantes y entre los docentes. Entre los estudiantes, yo me atrevo a decir que es muy parecido o es superior la presencia de mujeres en la educación superior. Entre los docentes no estaría tan... No me atrevería a dar en este momento una respuesta. Sería aventurado. ¿Qué pasa con la deserción y los créditos? Pues cuando los estudiantes no cumplen en el plazo previsto los estudios, pierden la beca, ¿no? Eso ya está estipulado. Y en este caso, con la deserción, pues me imagino que también habría que pagar, porque había un sistema, de una parte el aval del Estado, pero de otro lado también un sistema prendario en torno a esto. Muchas familias tenían que hipotecar su casa. Entonces, no conozco con exactitud cómo está operando esto hoy día, pero yo tendría la certeza de que los bancos que hicieron estos préstamos, porque esto está cambiando ahora, recién, no se van a quedar con la pérdida. O paga el Estado o paga la familia. No creo que ellos van a dejar estas becas, estos créditos a fondo perdido. Los sueldos y salarios docentes están en un nivel adecuado. ¿Cuál es el problema?
El problema, al igual que, por lo menos que en la UNAM, no quiero hablar del sistema universitario mexicano en su conjunto, es que el porcentaje de docentes de tiempo completo es muy pequeño con respecto a el porcentaje en general de docentes. Entonces, los que tienen tiempo completo tienen un salario razonable, ¿no? Pero los otros, a muchos de ellos, o se les ha denominado profesores taxi, porque dan clase en una universidad, toman un taxi y se van a la otra para dar clase, para completar, dando unas 20 horas a la semana, un salario más o menos razonable. Por eso la reforma está planteando que haya un porcentaje básico de profesores de tiempo completo, ¿no? Ya sabemos que los salarios que se pagan por hora son en general malos, ¿verdad? Entonces, dando 20 horas de clase, sí, algo avanza, pero tampoco se va a convertir en un salario razonable. ¿Cómo se va? ¿Qué es un sistema de...? Esas eran de las que se escucharon bien, ¿no? No sé si tú alcanzaste a identificar otra. ¿Cómo se puede? Creo que algo del sistema de acreditación obligatoria estaba diciendo, pero no entendí completamente. Obligatoria. Déjame preguntar. Bueno, ahora sí la autónoma la autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Adelante. Muy buenas tardes. Bueno. Los saludamos con afecto. Las preguntas son: ¿se conoce cuáles son las propuestas de los bloques democráticos de Chile para frenar un poco la avalancha de políticas educativas neoliberales dirigidas a la educación superior en ese país? Ya apagaron el otro. Ya lo pusieron. Siguiente pregunta. ¿Cómo se puede asegurar que la creación de un sistema de acreditación institucional obligatorio dará calidad en las instituciones? Gracias, un saludo. Muchas gracias, UAB Juárez, J, autónoma de Oaxaca. Doctor. Yo creo que las propuestas de los bloques democráticos quedaron de alguna manera consignadas en la reforma. O sea, una parte de ellas pudieron ser acogidas, pero, por ejemplo, la demanda de acabar con la educación privada universitaria, por lo menos con el nuevo esquema, porque nadie estaba planteando que se eliminara la Universidad Católica, por ejemplo, que es una institución antigua ya. Pero de lo que serían pues estas creaciones a partir del modelo neoliberal en la educación implantado por la dictadura, sí se estaba queriendo que hubiera un proceso de estatización, ¿no? Pero eso no fue posible por razones políticas y por razones económicas. Por razones políticas porque había que negociar con el bloque opositor de derecha para poder avanzar en la aprobación de la ley de educación superior y en general de la ley de educación. Y entonces, digamos que los máximos solicitados por las dirigencias de los estudiantes, tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Católica y de otras universidades del país, no pudieron ser alcanzados. Y no creo que el gobierno en turno, en este caso que era el gobierno de Bachelet, estuviera tampoco dispuesto a hacer todas esas concesiones, porque
el sistema político chileno es un sistema que fue profundamente penetrado por el neoliberalismo impuesto por la dictadura, ¿no? Hubo un cambio de mentalidad muy importante en Chile, tanto en los sectores dominantes como en los sectores subordinados. Y eso no es tan fácil de eliminar. Entonces los dirigentes estudiantiles, algunos de los cuales se han transformado en diputados en el Congreso, como la famosa Camila Vallejo, pero no es la única, y que en la elección pasada en que acaba de ganar Sebastián Piñera, formaron un frente más a la izquierda que lo que había sido la concertación democrática, y que obtuvieron el 20% de los votos en la elección presidencial. Es gente que estaba pidiendo mucho más respecto de la reforma educativa. Pero pues no hay correlación de fuerzas políticas para ir más allá. Y tampoco se podía continuar con la política de huelgas y movilizaciones, porque pues cuando esto se hace por un tiempo prolongado también se agota. Se agotan las personas, se agotan las organizaciones, se agota el discurso, ¿no? Se trivializa al final también. Entonces, en el quehacer político es muy importante tener en cuenta estas consideraciones, ¿no? Cuáles son los momentos álgidos de la lucha, hasta dónde se pueden llevar y cuándo el proceso va en declive. Y muchas veces eso no se entiende. Por supuesto que los sectores más progresistas, digamos, por decirlo de alguna manera, de la izquierda chilena, quieren ir más allá en el proceso, no solo de reforma de la educación, porque después que terminó la reforma de la educación, empezó a ganar fuerza la reforma de las pensiones. Y eso todavía está presente, y yo creo que va a ser de las luchas que vienen hacia el futuro mediano, ¿no? Una lucha importante, porque está ocurriendo que la mayoría de los jubilados están entrando a la pobreza, porque el sistema no es un sistema diseñado para un modelo capitalista neoliberal donde no hay continuidad en el empleo, donde los salarios son bajos, etc. Entonces la capitalización no está funcionando. De manera que, por supuesto que hay demandas mucho más allá de lo que se hizo, pero yo diría que se hizo bastante dentro de lo que había también, porque de donde estábamos partiendo era de un modelo privatizador en extremo, ¿no? Y yo creo que se avanzó. No es que sea suficiente, pero tampoco hay que despreciar lo que se avanzó. ¿Cómo se puede asegurar que la creación de un sistema institucional dará calidad? Bueno, yo estaba pensando mucho en esto ayer, antes de ayer. Yo creo que no se puede asegurar, ¿no? Porque la calidad depende, al final, de la calidad de los docentes y de la calidad de los estudiantes, del compromiso de ambas partes, de la interacción más o menos virtuosa que logran entre ambos. Y por supuesto que estos procesos de soporte de tipo académico o burocrático pueden ayudar bastante, pero no son la solución final. Por mucho que elaboremos planes, si no tenemos los recursos humanos para ponerlos en práctica o los recursos materiales, pues la ley se queda ahí, pero no tiene los resultados que uno está esperando. Creo que como Chile es un país muy legalista, uno puede entender esta abigarrada legislación sobre el tema, pero de ahí a que esto vaya a solucionar, es como pensaban nuestros libertadores y los que le siguieron, que haciendo una constitución liberal íbamos a tener países liberales en nuestra América. No ocurrió. Más bien tuvimos procesos dificultosos de construir espacios institucionalizados, y yo creo que aquí estamos frente a lo mismo.
Podemos legislar, podemos establecer procesos de acreditación, podemos establecer procesos de puesta en práctica, de evaluación, pero todo eso puede terminar siendo bastante formal. Entonces no hay garantía más que en la calidad de los procesos de formación, en el cuidado de los procesos de formación dentro de las universidades, ¿no? Esto de, por ejemplo, castigar a los profesores porque los estudiantes no sacan buenas notas, como ha pretendido la reforma educativa mexicana o las otras, es que esta se parece a las otras. Lo que hay que garantizar es los procesos. Mire, en Chile se les ocurrió que después que uno estudiaba 5 años para ser docente en educación secundaria y media, tenía que acreditarse, es decir, tenía que demostrar que estaba capacitado. Y eso es un tremendo desperdicio de recursos, de tiempo, etc. Lo que hay que garantizar es que los procesos sean los adecuados. Ahí hay que poner las energías. No en después de que a toro pasado decir, no sirves. Eso es mucho pérdida de recurso humano, tiempo, dinero, etc. Por eso la formación inicial de los docentes, que no la tenemos en las universidades, es muy importante para poder garantizar procesos pedagógicos adecuados, de calidad, incluyentes, equitativos, ¿no? Que no discriminen de ninguna manera. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora, siguiendo la tradicional dinámica de estas sesiones, pasaremos entonces a ver las preguntas que los asistentes a esta sesión tengan, ¿sí? Entonces, tenemos un paquetito de 3 preguntas, ¿sí? 1, 2, 3, por favor. Allá primero, ¿sí? 1, 2, 3. Sí. Sí. El caso de Chile, para todos los ejemplos. Perdón, ¿podrías dar tu nombre? Sí, Arturo Ramos, secretario general del Sindicato de Profesores de Chapingo. Chile siempre es un referente importante porque todos al mundo sabemos que ahí fue donde se experimentó por primera vez las políticas neoliberales, pero de la peor forma, a sangre y fuego, con una de las peores dictaduras, que casi provocó la exterminación de una generación de luchadores. Y todo esto que vemos es cómo la universidad se quiere levantar después de una etapa muy difícil. Ya viendo todo esto, a mí me gustaría, porque ya se comentaron algunas cosas, ¿cuál es tu apreciación del ambiente en las universidades? En efecto, cuando vemos a los jóvenes y han venido, hemos platicado con ellos, uno ve que muchos de ellos son miembros del Partido Comunista, algo que ya no se podía concebir, o de otras organizaciones semejantes. Pero ¿cuál es el ambiente, por ejemplo, en la libertad de cátedra, en el tipo de pensamiento crítico que sería obligado en toda universidad y que sin embargo podría ser que a pesar de estas reformas y de movilizaciones y luchas, pudiera estar todavía muy sometido, digamos, tú mismo lo dices, se cambió la mentalidad de toda una población y en el caso universitario a muchos nos interesa saber qué sucede ahí. Hay discusión libre, no lo es tanto, las teorías que hay en todas las carreras, sobre todo en ciencias sociales, hay algún predominio de ese pensamiento tecnocrático, ese tipo de elementos que me parecen fundamentales para entender la dinámica de las universidades. ¿Cuál es esa situación según tu apreciación? Buenas tardes, mi nombre es María Teresa Lechuga, soy profesora de la FES Zacatlán de la UNAM, que es la facultad que se anuncia como la más grande de las FES y la que más licenciaturas ofrece en variedad y cantidad en una sola facultad. En términos de prácticas cotidianas y tras la enorme y visible organización estudiantil chilena de la que hemos sido testigos en los últimos años, ¿qué tan democrático se puede decir que es en la actualidad el sistema universitario chileno? ¿Qué tanto estas movilizaciones lo han realmente podido democratizar?
En contraste, pongo un ejemplo muy rápidamente que no quisiera dejar de mencionar. Exactamente ayer, tras la asamblea estudiantil celebrada en la FES Acatlán, por motivo del aniversario de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, cuando los jóvenes se dirigían, entiendo, a entregar el pliego petitorio de la entrega de las instalaciones para llevar a cabo el paro, un presunto funcionario tomó por el cuello, ahorcó, lastimó a un estudiante, lo cual ha sido ampliamente difundido en las redes sociales como el estudiante ahorcado de la FES Acatlán, lo cual es de verdad que aberrante en este pleno siglo XXI. Y hasta ahorita estaba yo revisando si había algún posicionamiento de la facultad o de la rectoría y nadie ha dicho nada excepto los noticieros. ¿Qué pasaría con un caso así ahorita, en la actualidad, en el sistema universitario chileno, si ocurriera un caso como ese? Gracias. Aquí, por favor. Juan Úrsul, del posgrado de Ciencias de la Administración. A mí me preocupa una vertiente que no se ha tocado aquí, que es en el sistema chileno, las universidades públicas, ¿a quién le rinden cuentas en términos del recurso que se les entrega? ¿Qué instancia del gobierno, del gobierno federal, digamos, si es que se concibe así, es ante quien rinden cuentas las instituciones? Muchas gracias, doctor. Bueno, la pregunta sobre la libertad en el sistema universitario. Bueno, por supuesto que venimos de un periodo donde esa libertad estuvo muy constreñida, muy limitada. Sin embargo, por supuesto que algo ha tenido que pasar para que se desarrollaran las movilizaciones que se desarrollaron, ¿no? La ley establece la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra. Establece también que las instituciones tienen que permitir la participación de los distintos estamentos en la vida. No especifica el cómo y en qué porcentajes, etc. Pero hubo en Chile, con la reforma del 68, una participación triestamentaria en la toma de decisiones, y ahora lo que se está planteando es que se regrese a esa participación de los distintos componentes en la toma de decisiones. Ese sería un primer comentario. De alguna manera, los estudiantes, con pensamiento crítico de sus maestros o no, lograron pues levantar un movimiento muy poderoso. Yo creo que el pensamiento crítico, por lo que conozco, he conversado, todavía es restringido. No hay muchos profesores. Por ejemplo, no se enseña economía política en las universidades en Chile, para dar un ejemplo, ¿no? Recordemos que hasta Keynes fue cuestionado por la dictadura como para que se pudiera impartir sus conocimientos. Entonces venimos de una época en que esto no estaba presente. Yo creo que poquito a poco se está abriendo eso. Y también hay pocas contrataciones, ¿no? Entonces eso da poco espacio a la renovación del personal. Hay una propuesta también de estímulo al retiro voluntario, pero sabemos que las universidades tienen grupos grandes, pequeños, que se reproducen, ¿no? Y entonces venimos de una reproducción neoliberal, es difícil pasar a una reproducción más abierta y crítica. Pero la ley lo está contemplando, está dando esa posibilidad. Está dando la posibilidad incluso a nivel secundario, también la ley, de que los centros de alumnos tengan menos limitaciones, etc. También tenemos el problema de que las manifestaciones terminan siempre
en desorden, comillas, ¿verdad? También los encapuchados, los anarquistas, etcétera, porque uno no sabe cuántos son y cuántos no son, ¿verdad? Entonces, pero es así de ley que toda manifestación termina de eso. ¿Y de qué se ocupan los noticieros? De eso, no del contenido de la manifestación, de que hubieron 100.000 personas, sino de que 100 hicieron desorden, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo creo que sí, poco a poco se está avanzando, pero la mentalidad de los chilenos es una mentalidad muy neoliberal hoy día. El sentido común es muy neoliberal. Entonces yo veo un largo plazo para una transformación de ese sentido común, de esa mentalidad, y para la apertura del pensamiento en las universidades a una a mayores posiciones de análisis crítico de la realidad, ¿no? Eso sería lo que te podría contestar. Democratización del sistema, pues está conectado con lo que señalaba. Hay esa disposición de la ley, pero no está claro cómo se va a implementar en cada caso, pero en los planes tiene que estar presente. O sea, cuando la universidad va a la acreditación, tiene que señalar cómo va a ser la participación, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, de todas maneras está un poquito más abierto que aquí, ¿verdad? Pero aquí estuvo muy abierto y yo creo que se cerró por excesos y por dificultades de solidez de los procesos, ¿no? La tercera pregunta. Sí, bueno, señalaba que la rendición de cuentas atraviesa básicamente por la superintendencia sí, básicamente son ellos los que pueden revisar libros, todo lo que es la información. Y está en construcción creciente un sistema de información universitario general, ¿verdad? Ahí a través de eso atraviesa la transparencia. Pero pues será imperfecto, sin duda, pero sí hay esa capacidad de control. Es un organismo, como dicen aquí, que tiene muchos dientes, ¿no? Y eso es, yo creo, importante en la situación actual del país. Sí. Pues sí, de alguna manera entra en contradicción, pero la autonomía tampoco es algo que se desliza en el limbo, ¿no? O sea, a alguien hay que responder. Tal vez una de nuestras deficiencias es que no estamos respondiendo con claridad a nadie, ¿verdad? Aquí en la UNAM hacemos una auditoría externa, mejor, no tan buena, no sé, pero yo creo que sí falta transparencia en nuestras instituciones y que eso no puede ser darnos cuentas a nosotros mismos, sino darle cuenta a la sociedad. ¿Y cómo puede hacerse eso si no es a través de algún ente que no sea privado? Porque si yo lo contrato, le pago y después va a decir que no usé eficientemente los recursos, ya no lo vuelvo a contratar. Entonces, creo que tiene que ser de otra manera. Alguien externo tiene que encargarse de precisar cómo ocurrirá el proceso de transparencia, aparte de lo que nosotros decidamos, pero no podemos ser juez y parte en el proceso. Cuando me tocó estar en el Consejo Universitario, la verdad que el informe de cuenta, pues sí, puede ser que después te llegue todo, pero revisar todo eso es tarea de auditores, no es tarea de... No sé. Y establecer un parámetro de eficacia también es complicado, ¿eh? ¿Cuánto estás gastando por estudiante? Tanto, eso es mucho, es poco, ¿qué es? ¿No? Parámetros internacionales de comparación. Bueno, todos los países desarrollados gastan más que nosotros, aunque nosotros gastemos más porcentaje del PIB. ¿Y qué significa eso?
en términos concretos. Yo no sé, no tengo claro cómo eso podría arreglarse. Yo creo que hay que ir mucho más a la base de los procesos para darles calidad, capacidad. Y no evaluar tanto resultados, sino evaluar más procesos que resultados. Ya después los resultados serán naturalmente, valga la redundancia, el resultado de los procesos virtuosos que podamos desarrollar o no. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar a leer unas preguntas que nos han llegado a través del chat, ¿sí? La primera pregunta es la siguiente. ¿Existe en México algo semejante a la Superintendencia en Educación Superior chilena? Mexicanos que están aquí me digan lo contrario, yo creo que no existe nada por el estilo. La segunda pregunta es, ¿qué aspectos desde su punto de vista se podrían aprovechar en México sobre de la historia de las políticas sobre las políticas de gratuidad chilena, ahora que el artículo 3º ha sido modificado? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que la gratuidad chilena, que no es universal, viene del pago. O sea, no es una gratuidad que surja, digamos, de una concepción de Estado acerca de la gratuidad, sino que es una lucha muy fuerte que hubo que dar para que esto se incorporase a la ley. Y entonces yo pienso que sería importante que en general las universidades estatales atendieran a este planteamiento de gratuidad, ¿no? Ya sabemos que en la UNAM sí tenemos gratuidad, pero no en todas las universidades estatales del país tenemos ese nivel de gratuidad. Entonces tal vez habría que tender a homogeneizar un poco más, pero por la parte buena, no por la parte errónea para mi juicio. La educación es un derecho y tiene que ser gratuita y fundamentalmente proporcionada por el Estado. No hay de otra posibilidad para que realmente pueda ser democrática, inclusiva, no discriminatoria, etc. Y si vamos a hacer discriminación, tendríamos que hacerla positivamente con los sectores indígenas, particularmente del país, ¿no? A los cuales no solo no habría que cobrarles, sino darles becas, darles un continuum de apoyos de diferente tipo para que puedan entrar aquí. Y parte de la democratización también sería darle espacio, ingreso al pensamiento diferente, ¿no? A las cosmovisiones distintas en la universidad. La universidad no puede seguir siendo una universidad moderna en el sentido occidental clásico del término. Tiene que abrirse a la diferencia en todos los sentidos, a la diversidad, ¿no? Gracias, doctor. Finalmente, de España nos llega una pregunta un poco más específica sobre la cuestión salarial. ¿Conoce usted cómo está la estructura, más que los montos, la estructura salarial de los docentes? Honestamente, no. Así que la respuesta es corta y simple. No sé cómo es la escala de salarios, ¿verdad? Aquí tenemos una escala de salarios con 6 niveles por lo menos, aparte de todos los, comillas, privilegios que van surgiendo en el camino, pero no sé cómo está en Chile, honestamente. ¿Para qué voy a contestarle algo que no sé? Prometo averiguarlo. Muchas gracias, doctor. Y a lo mejor lo que nos vamos a encontrar es diferencias, por supuesto, entre lo público y lo privado, entre los privados que reciben aporte del Estado y los que no, y entre, no sé si los salarios a nivel de todas las universidades estatales sean semejantes. Creería que no.
Sí, dada la tradición de mercado de la sociedad chilena y de la educación superior, a mí me parece que este último comentario de usted me parece muy, muy razonable y pertinente. Es muy probable que así suceda. Muy bien, el doctor ha llegado, como decía el colega Imanol, de un viaje, y con estas preguntas creemos prudente terminar nuestra sesión en esta ocasión. Liberarlo, permitirle que descanse y se recupere. Pero antes de eso, pues agradezcámosle su participación y compartir con nosotros toda su información. Muchas gracias a las sedes, muchas gracias a todos los presentes y los esperamos el viernes próximo de nueva cuenta.